bien, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Hace algunas semanas atrás comenzamos lo que sería muy ambicioso llamarle serie porque básicamente vimos un panorama acerca del oficio diaconal y hoy vamos a ver las calificaciones, pero comenzamos una serie de sermones que tienen que ver con el oficio diaconal. Yo les comentaba hace algunas semanas atrás que nuestra iglesia local se encuentra hoy día en la necesidad de poder ordenar diáconos. Nosotros sabemos a la luz de la Escritura que es uno de los oficios vigentes que están presentes hoy en nuestros días en la iglesia, en una iglesia sana, en una iglesia verdadera. Vemos oficio pastoral y oficio diaconal. Son los dos oficios vigentes, así que damos gracias al Señor porque nos encontramos frente a una hermosa necesidad como iglesia local. ¿Por qué? Porque es precisamente la iglesia involucrada en su conjunto la que tiene la tarea de reconocer, de ordenar a estos hombres que van a formar parte del ministerio de esta congregación local de creyentes. Así que toda nuestra atención, hermanos, a las calificaciones que deben tener estos hombres, porque somos nosotros los encargados de reconocer el oficio, el llamado en los hombres que serán propuestos. Y al final vamos a hacer mención de esto, pero ya me adelanto y empiezo por el final. Los pastores no imponen diáconos, no imponen ningún oficio, no imponen ni otros pastores, ni tampoco diáconos, sino que es la congregación la que reconoce, la que ordena, por decirlo de alguna manera, tanto pastores como diáconos. Así que dicho todo eso, hermanos, el título de este sermón se llama El carácter del diácono. En el último sermón nosotros consideramos el tema del diaconado. Vimos, podríamos decir, un panorama bíblico, ¿no es cierto?, a la luz de las instrucciones que Pablo deja allí en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. No vimos en detalle cuáles son esos requisitos, cuáles son esas calificaciones. Lo que sí vamos a ver hoy, solamente vimos un pantallazo general. La última vez analizamos el significado de la palabra diácono y decíamos que básicamente es un servidor, es alguien que está ejerciendo tareas de servicio y en ese sentido todos estamos llamados a ejercer una diaconía en la iglesia, a servir al pueblo del Señor. Hablábamos del ministerio diaconal centrado en el Evangelio, mirando allí el trabajo que el Señor vino a hacer durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Dice la Escritura que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y veíamos que el ejercicio de su diaconía estuvo dado en el contexto de su obra sacrificial en la cruz en favor de pecadores como nosotros. Vimos el origen que tiene este oficio y decíamos que Hechos capítulo 6 podría ser, y por favor busquen Hechos capítulo 6. Vamos a hacer un repaso, pero mientras ustedes lo buscan, yo voy introduciendo el sermón. Decíamos que Hechos capítulo 6 podría ser considerado como el primer precedente del oficio diaconal. Hay autores, hay estudiosos de la escritura que ellos no consideran que se puede tomar esto como el primer acontecimiento, pero hay otros que sí toman este hecho puntual en la historia de la iglesia como el precedente, el origen del oficio diaconal, y yo personalmente me adhiero a eso. Eh, Está muy claro, muy establecido allí en la escritura, al menos para mí y para muchos otros, que la iglesia está en un punto de inflexión importante, la iglesia está creciendo sobremanera y se ve claramente la necesidad de ordenar, de reconocer, de levantar hombres, aparte de los que ya estaban sirviendo, que eran precisamente los apóstoles. Y lo último que vimos eh, fue cuál es el ministerio esencial de los diáconos. Y a modo de recordatorio y de resumen, decíamos, podemos resumirlo en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, decíamos que los diáconos deben velar continuamente por la condición física y material de los hermanos de la iglesia, especialmente los más vulnerables. Ese es el denominador común que vemos
en la historia de la iglesia. De hecho, vemos que el Señor en su palabra nos muestra claramente que Él tiene una atención especial sobre aquellos vulnerables en su pueblo, huérfanos, viudas y pobres. En segundo lugar, vimos también como una tarea esencial del ministerio diaconal es que ellos deben orar de manera constante, deben proveer consuelo, dirección espiritual a los hermanos que se encuentran en situaciones sumamente complejas, difíciles, atravesando aflicciones. De hecho, como vamos a ver ahora en Hechos capítulo 6, el oficio diaconal surge en el contexto de necesidades, en el contexto de viudas que están siendo afligidas o están siendo angustiadas, por decirlo de alguna manera, porque no están recibiendo el mismo trato que estaban recibiendo otras dentro de la misma congregación. Y por último, en tercer lugar, decíamos en términos más generales que los diáconos deben asistir, trabajan en conjunto con los pastores. Ellos asisten a los pastores en estas áreas, ¿no es cierto? Tienen el propósito de ser una mano de ayuda, por decirlo de alguna manera, al oficio pastoral. Dice un autor, los diáconos son una extensión de la mente, el corazón y las manos de los pastores con respecto a ciertas facetas que tienen que ver con la supervisión pastoral de la iglesia. Entonces, de manera clara, hermanos, nosotros observamos en la Escritura que de ninguna manera se minimiza el trabajo diaconal dentro de la iglesia de Cristo, sino que la palabra de Dios, la Biblia, lo va a presentar como ese vehículo a través del cual nuestro Señor Jesucristo muestra misericordia, muestra cuidado para con su pueblo. El oficio diaconal tiene tanta dignidad, hermano, y tanta importancia en el ministerio local de una iglesia que los miembros, y acá viene el punto de atención, hermano, los miembros al involucrarse en la elección de los diáconos deben tener sumo cuidado, al igual que ocurre cuando nos involucramos en el nombramiento, en la elección de pastores. Debemos tener sumo cuidado porque tanto el oficio pastoral como en el oficio diaconal deben estar hombres calificados. No es algo que uno pueda hacerlo con buenas intenciones, con nobles deseos. De hecho, Pablo comienza esta línea de pensamiento cuando aborda a los oficiales de la iglesia, el que anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario. Y cuando habla acerca de los diáconos va a decir a sí mismo. Él está conectando. Ahora vamos a ver cómo usa esa conexión entre un oficio y el otro para unir las calificaciones y para poner de relieve en la mente de esos creyentes de Éfeso que ellos deben velar por, para que en ese oficio, tanto en uno como en otro, estén hombres que realmente estén calificados. Dice un autor del pasado, John Owens, va a escribir un libro, un manual para pastores y miembros en la iglesia, y ese libro se enfoca puntualmente en la adoración a Dios y en la disciplina eclesiástica, y dice con respecto al diaconado, dice, son hombres aprobados por la iglesia para tomar el cuidado de las necesidades de los creyentes que pertenecen a esa congregación, recolectando, dice, guardando, distribuyendo las ofrendas y de otras cosas suplidas por la iglesia. Estos hombres son puestos aparte y encomendados, dice John Owens, a la gracia de Dios por medio de la oración y la dependencia del Señor. Es decir, no es algo que hacemos a la ligera, sino que lo hacemos a conciencia y vamos a ver ahora en el desarrollo del texto la tarea primordial que tiene la congregación. Entonces dijimos, no se trata de un oficio que tomamos con ligereza, que lo hacemos por amor al arte. Un diácono, entendemos como iglesia local, que es un oficial de la iglesia. De la misma manera que un pastor, solo que la naturaleza del trabajo de uno y de otro es diferente. Ahora sí, Hechos capítulo 6, ustedes van a ver que los apóstoles fueron muy claros en cuanto a las calificaciones que deben tener estos hombres. El versículo 1 del capítulo 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas
de aquellos, perdón, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron lo siguiente: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que buscar, dice, hermanos entre vosotros. Y esa palabra buscar significa literalmente investigar. Esa es la idea. Investigar con sumo cuidado. Escudriñen, observen, averigüen, sería el énfasis puesto. ¿A quiénes? Varones, 7 varones es el número en este caso, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se les pueda encargar esta labor, este trabajo, esta tarea. Entonces, así, a grosso modo, hermano, porque no es el foco Hechos 6, sino que nuestro foco de estudio está en 1 Timoteo 3, pero según lo que relata Lucas, que es quien escribe el libro de Hechos, acerca de este punto de la historia de la iglesia, ¿cuáles son las cualidades, las calificaciones que deben tener estos hombres? En primer lugar, el mandato es claro, tienen que investigar, tienen que averiguar, tienen que buscar 7 hombres, hombres. Y eso lo enfatizo porque es el énfasis puesto en la palabra griega original. La palabra en el texto griego apunta exclusivamente al género masculino. Hay 2 palabras en el idioma original donde cuando se usa una palabra está hablando sin género, pero en este caso el género al que se apunta es precisamente al masculino. Por eso la traducción es enfática: 7 varones, 7 hombres. En segundo lugar, ¿qué es lo que aprendemos? De buen testimonio. Esa es la primera característica de estos hombres. Hombres que tienen el testimonio de que todo lo que ellos dicen acerca de sí mismo es veraz. ¿Por qué? Porque lo confirman otros. Cuando hablamos de buen testimonio, estamos hablando de que hay otros fuera de vos, fuera de tus mejores amigos, que están certificando que vos sos lo que debes ser, que vos sos lo que decís ser, principalmente. En segundo lugar, tercer lugar, perdón, decíamos, y dice el texto, llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no estamos hablando de algo místico, algo sumamente extraordinario. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios lo que el Espíritu Santo usa para moldear nuestra mente, nuestro carácter, nuestro corazón. Deben ser hombres que se evidencia en ellos las capacidades otorgadas precisamente por el Espíritu Santo para llevar a cabo la labor de diácono, ¿no es cierto? Deben tener los dones otorgados por el Espíritu Santo que son necesarios, que son fundamentales para el oficio diaconal, entre ellos, mínimo, el don de servicio. Y en cuarto lugar, dice la Escritura, deben ser hombres llenos de sabiduría. Si resumimos Hechos capítulo 6, podemos decir que los hombres que han de ocupar el diaconado en la iglesia deben ser irreprensibles, deben ser capaces y deben ser prudentes, hombres sabios. Lo mismo que nosotros decimos de los pastores, debemos decir de los diáconos. Entonces, es muy noble que haya un hermano en medio nuestro que desee, que anhele el ministerio, el oficio diaconal, pero eso no es suficiente. Lo mismo que ocurre con los pastores. Es muy noble que un hombre desee el oficio pastoral, pero eso no es suficiente, sino que se deben reunir ciertas características que son las que se detallan en la Escritura. Y nuestro foco de atención ahora va a estar puesto en esas calificaciones que se encuentran en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13, que es el texto que leímos hace un momento. Fíjense que en una primera impresión que nosotros podemos tener del texto, nos da a nosotros una dimensión de cuál debe ser el carácter del hombre que anhela el oficio diaconal, perdón. Lo leemos una vez más. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado en mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque
Los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, perdón, que es en Cristo Jesús. Les decía anteriormente que hay un conector, que es precisamente la palabra asimismo. El texto comienza diciendo, los diáconos asimismo. Pablo está conectando con lo que se dijo anteriormente. ¿Y qué es lo que se dijo anteriormente? Palabra fiel. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea irreprensible. Esa palabra necesario es una palabra que se utiliza en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, cuando habla acerca del nuevo nacimiento. Es requisito primordial, es lo que está diciendo Pablo. Esa sería la idea detrás de esta afirmación. Es requisito primordial que sea irreprensible, al igual que ocurre con los pastores. Es decir, los diáconos deben tener las mismas calificaciones que se encuentran en los textos contenidos del verso 1 al verso 7. No es algo opcional, es lo que está diciendo Pablo. No, no se baja el requisito. El estándar sigue siendo el mismo que para un hombre que va a estar ocupando el oficio pastoral. No es un simple consejo lo que él está dándole. Ustedes recuerden el contexto. Esta iglesia está siendo atormentada, por decirlo de alguna manera, por impostores, tanto en el oficio pastoral como en el oficio diaconal. Ustedes recordarán que gran parte del capítulo 2, el foco está puesto en ordenar, por ejemplo, y ahí sí se habla con género exclusivo, a las mujeres, porque debido a las fallas de carácter que están teniendo los hombres que están en el liderazgo, las mujeres están tomando un protagonismo interesante, pero que también repercute en la salud de la iglesia, porque esa no es la solución, es lo que viene a decir Pablo. Y entonces él comienza a ordenar una iglesia muy desordenada y pone muy en claro el estándar del oficio pastoral y ahora va a decir, asimismo deben ser los diáconos en la iglesia del Señor. Muy bien, veamos las calificaciones del carácter personal, hermanos. Las calificaciones del carácter personal. Viene, ahí aborda en el verso 8 diciendo, asimismo, los diáconos deben ser honestos. La lenguaje actual habla de ser respetables, es la traducción que hace esta versión de la escritura. La Biblia de las Américas dice dignos de respeto. La nueva traducción viviente dice dignos de mucho respeto y le agrega allí un énfasis. La palabra honesto, hermano, un diácono debe ser lisa y llanamente una persona que inspira el respeto de aquellos que le rodean. Un diácono debe ser un hombre que inspira el respeto de aquellas personas a quien él va a servir. Alguien que es tomado en serio por los hermanos de la iglesia. Esa es la idea detrás de la intención que Pablo está enfatizando. Cuando hablamos de alguien digno de respeto, cuando hablamos de alguien honorable, que esa es la idea, no estamos diciendo que es una persona que tiene que ser como un militar, como el policía de la iglesia. No, de ninguna manera. Tiene que ser alguien que los demás respeten, pero es una persona que muestra amor, que muestra cercanía con las personas, que puede conectar con aquellos a quienes le va a servir, ¿no es cierto? Demuestra, por supuesto, seriedad en su forma de conducirse, en su forma de actuar, en el trato para con los demás. Hay otra calificación del carácter de este hombre que no solo debe ser honesto, dice sin doblez, dice el texto. No debe mentir, dice el lenguaje actual. Debe ser de una sola palabra este hombre, dice la nueva traducción viviente. Perdón, la Biblia de las Américas. La nueva traducción viviente dice debe tener integridad. Y la idea de la palabra detrás de esa expresión, que en realidad es una palabra que en nuestro idioma se traduce en dos, sin doblez, es alguien que no dice una cosa a una persona y algo diferente a otra persona. No, el diácono no es así. Eso sería tener doblez, pero debe ser todo lo contrario. No es alguien que hoy dice una cosa, pero mañana va a decir otra que tal vez le convenga más a él. El diácono debe ser una persona que no maneja la información a su conveniencia. Y cuando hablamos sin doblez, el énfasis está puesto en lo que este hombre, en la forma en cómo él habla, en la forma en cómo conecta con las personas, cómo
se conecta de manera verbal, es decir, no dice una cosa y después dice otra y está velando por su conveniencia, y eso nosotros le llamamos sinceridad. Entonces, podemos decir que el diácono debe ser un hombre sincero. Nunca se debe colocar en el oficio diaconal, hermanos, a alguien que no es sincero en su forma de hablar, en su forma de comunicarse, de conducirse. No importa si la persona tiene o parezca tener el don de servicio, no importa si es un hombre que siempre está dispuesto, si el hombre que es candidato al oficio diaconal no sabe controlar su lengua, no debe ser puesto en el oficio diaconal, no debe ser reconocido ese hombre como un oficial de la iglesia. Hay un salmo que pueden buscarlo, por favor, Salmo 15. Decíamos, sin doblez, debe ser un hombre que debe controlar su lengua, debe ser un hombre de una sola palabra. El Salmo 115 nos va a dar el perfil de cómo debe ser el carácter de un hombre que es candidato al diaconado. Pero, hermanos, yo quiero decirle esto a todos los que están aquí presentes, del más pequeño hasta el más grande. No caigas en el error, en la maldita tentación de creer que esto no es para vos. Estamos hablando del oficio diaconal, pero esto, hermano, y yo lo digo muchas veces y soy muy enfático, esto es una carta que fue leída a toda la congregación. No fue de carácter privado para Timoteo. Sí, va destinada a Timoteo, pero era una carta que iba a ser enseñada en la congregación. Por lo cual, los creyentes, al escuchar estas calificaciones, cada uno debía someter su vida y evaluar su vida en virtud de esto, no solamente aquellos que iban a ser diáconos o pastores. Hecha esa aclaración, en el Salmo 15, nosotros vemos cuál debe ser el perfil de un creyente que fue lavado y comprado por la sangre de Cristo, especialmente por un diácono. Podríamos decir que ahí está el perfil tallado en lo que dice el salmista David de cuál debe ser el carácter de un diácono. Dice el verso 1, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Fíjense qué interesante pregunta. ¿Quién habitará en tu santo templo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y fíjense quién, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Salmo 15:2. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ajá. O sea que el que habita, el que puede habitar, el que puede morar en tu monte santo, es un hombre que habla verdad en su corazón, dice el salmista. Un hombre que aún jurando en daño suyo, dice, no cambia. Es alguien sin doblez. El verso 4, nueva traducción viviente, va a decir, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Y acá viene el punto, hermano, y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Wow. Lo que está describiendo este salmo, ¿te das cuenta que debe ser el carácter de todos nosotros aquí en este lugar? De cada uno de los hombres y mujeres de esta iglesia, principalmente el de aquellos que anhelan el oficio diaconal. Habla verdad en su corazón. La nueva traducción viviente dice, aunque sea en daño suyo, no cambia. Los que dicen verdad con corazón sincero, es decir, mantienen su palabra, dice el verso 4, aunque salgan perjudicados. Eso es lo que nosotros debemos buscar en esta iglesia local. Ese es el carácter que deben tener nuestros diáconos, hombres sin doblez, hombres que no mienten a los demás, pero tampoco se mienten a sí mismos, porque dice el texto que hablan verdad en su corazón. Son hombres que mantienen su palabra, aunque eso signifique quizás, tal vez, un perjuicio para ellos. Pero son hombres de una sola palabra, no de dos palabras. Mateo 5:37 dice, vuestro hablar sea, ¿cómo dice? Sí, sí, sí. No, no. Porque lo que es de más, lo que es más de esto, dice, de mal procede.
que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque cuando entramos en el clásico sí, pero, ¿eh? No, pero, dice la escritura que ya cuando le agregás algo al sí o al no, de mal procede. Avancemos, hermano, con el carácter moral y personal de estos hombres. En tercer lugar, dice el texto, no dados a mucho vino. Bueno, nosotros somos muy particulares cuando, cuando leemos instrucciones como esta. Probablemente, no sé, no quiero hablar por todos, pero por lo general nuestro corazón se inclina al dogmatismo, ¿no? Donde tal vez nosotros pensaríamos que sería, si tuviéramos que hacer una corrección a la escritura, porque así pensamos las personas, sería como, esperaríamos que diga que no deben tomar vino. Bueno, no es lo que está diciendo la escritura. O sea, lamentablemente no hay una prohibición en cuanto a eso, no está escrito en el texto. Pablo no está prohibiendo de manera exclusiva el consumo de vino, pero tampoco el texto nos está dando nos está abriendo una puerta o nos está dando una licencia para hacer un abuso del consumo de vino o de cualquier bebida fermentada. Ahora bien, puede ser que en algunos contextos se requiera, no por mandato bíblico, sino porque es una cuestión más netamente de esa congregación, que aquellos oficiales de la iglesia no consuman vino, pero eso es, repito, no es un mandato que nosotros encontramos en la escritura. Puede ser un requisito de alguna iglesia en particular, pero si estudiamos en profundidad el texto y analizamos lo que rodea el contexto general de esta enseñanza, nosotros aprendemos que en el primer siglo el uso del vino era algo sumamente normal, como es hoy en nuestros hogares, pero era un vino muy particular, no como el vino que nosotros conocemos hoy. Era un vino fermentado de manera natural, es decir, que no tenía alcohol agregado, ese tipo de vino al cual Pablo se está refiriendo en el texto. ¿Qué es lo que hacían los hombres de esa época? Cuando se quería tomar un vino más fuerte, se mezclaba con ciertas especias y ese vino terminaba siendo en un vino bien potente. Pero el vino normal, de uso cotidiano en los hogares, era un vino de fermentación natural. Pero ese vino de fermentación natural que se usaba en cualquier casa de la época, claramente era un vino que siendo usado, siendo abusado en su consumo, terminaba claramente emborrachado cualquier persona. Entonces la recomendación de Pablo es no abusar de ese tipo de vino de fermentación natural que no tiene alcohol agregado, básicamente. Entonces el mandato de Pablo, lisa y llanamente, es el diácono no debe hacer abuso ni siquiera del vino más suave, que se usa en todas las casas, ni siquiera de ese vino más que tiene la menor graduación alcohólica. Em, Fíjense que en la época de Pablo, en la época en que es escrita esta carta, nosotros vemos por lo que Pablo le va, la instrucción que le va a dar de manera particular a Timoteo, el uso del vino claramente no se usaba de manera recreativa o para alegrarse, sino que era un uso, tenía un uso medicinal, al punto de que Pablo le dice a Timoteo, y no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. La Reina Valera no le hace justicia a la traducción de ese texto, porque si vos lees allí y, y, y quizás te quedás con esa primera impresión, no bebas agua, sino usa un poco de vino. O sea, en primer lugar dice que no se han dado el mucho vino y ahora directamente está prohibiendo el uso, el consumo de agua. No, claramente sería un error arribar a esa conclusión. La lenguaje actual dice, como casi siempre estás enfermo del estómago, no bebas solo agua, ahí está la distinción, sino también un poco de vino. Entonces la recomendación de Pablo es comenzar a consumir, de Pablo a Timoteo, un poco de vino por una cuestión medicinal, por una cuestión de los problemas estomacales, una cuestión de salud. Entonces está claro, hermano, no hay una prohibición explícita, sino una alerta, una recomendación que es requisito. Un hombre que es dado al mucho vino no puede claramente ejercer el oficio diaconal, eso forma parte crucial de su carácter y es una práctica, un hábito que atenta en contra del carácter piadoso que demanda la Escritura. Ahora, una recomendación pastoral de este hombre que está aquí hablándoles. Siempre creo yo, y no es palabra de Dios, que aquellos oficiales de la iglesia deben ir hacia una conducta
nula, podría decir, del consumo de cualquier tipo de bebida. Y si ese no fuera el caso, si hubiera deseo y ganas, creo que el hombre debe ser muy prudente. Fíjense que cuando vemos en la escritura lo que es sabiduría y prudencia, es algo que concretamente rodea al oficio. Entonces debe ser muy prudente, principalmente en el ejercicio público de ese hábito. Es decir, ojo si vas a tomar, porque no sabes si eso puede ser de tropiezo para algún hermano, para un débil en medio nuestro. Entonces, tal vez lo más sabio quizás sea mantener eso en la privacidad de tu hogar, pero no en compañía de otros hermanos. Eso es, es un consejo mío, no es consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios no prohíbe el uso de bebida, ¿no? Obviamente, sí hace falta hacer esta distinción. No estamos hablando del mismo tipo de vino que tenemos en nuestros días. Era otro tipo de vino, pero claramente en el exceso podía emborrachar a alguien. Otra condición, no codicioso de ganancias deshonestas. Es el mismo requisito que Pablo establece para los pastores. Fíjense que si ustedes miran allí en el versículo 1 al 7 del capítulo 3, van a encontrar esa misma calificación para el pastor. Pero, hermanos, en el caso del diácono, tiene implicaciones más serias. Un pastor no debe amar el dinero, no debe ser codicioso de ganancia deshonesta, por lo que va a decir Pablo más adelante, el amor al dinero es raíz de muchos males. Y eso nos atraviesa a todos por igual. Pero en el caso del diácono tiene implicaciones prácticas más serias, porque en el aspecto funcional de la tarea, de la labor que tiene el diácono y que tiene el pastor, los pastores nos llevan adelante la gestión administrativa del dinero en la iglesia local, pero sí es una gestión que lo hacen los diáconos. Entonces, ellos son los que están administrando el dinero de la iglesia, ellos son los que están velando por las necesidades que tiene la congregación, entre ellas necesidades físicas. Y ustedes imagínense si tenemos en el oficio diaconal hombres deseosos de ganancias deshonestas, hombres que les gustan las ganancias turbias, las ganancias ilícitas, hombres que aman el dinero. No, una condición excluyente del oficio diaconal es que deben ser hombres íntegros en el manejo del dinero. Muy bien, sigamos avanzando. Versículo 9. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Los diáconos deben ser hombres doctrinalmente correctos. Esa es la idea detrás. Cuando hablamos de misterio, estamos hablando de una verdad que antes no había sido revelada, pero que ahora sí nos fue revelada. Y esa palabra misterio se la liga en el Nuevo Testamento al glorioso Evangelio de Cristo. Cuando hablamos de fe, hablamos de ese conjunto de doctrinas que nosotros abrazamos como creyentes, como iglesia local, y que están arraigados en el mensaje central de la Escritura, que es el Evangelio de Cristo. Entonces los diáconos deben ser hombres doctrinalmente correctos, ellos tienen una comprensión amplia y correcta de las doctrinas reveladas por Dios en su palabra y que están ligadas al mensaje de la cruz, ¿no es cierto? Y no solamente tienen comprensión amplia, sino que obedecen la sana enseñanza, la sana doctrina con buena conciencia. Es el énfasis puesto ahí en el texto. Deben basar sus decisiones en la palabra de Dios. Por eso decíamos antes que son llenos del Espíritu Santo, es decir, mentes moldeadas por la palabra de Dios. Ellos respaldan las decisiones en su vida, las respaldan con la palabra de Dios, por lo cual tienen una vida santa. El oficio diaconal tiene que ver con un ministerio que se enfoca en las necesidades, dijimos, un ministerio de misericordia, no de enseñanza, pero eso no quiere decir que en el oficio pongamos a hombres que no conocen nada de doctrina. No, a todo lo contrario, deben ser hombres que guarden el misterio de la fe con sana conciencia. Deben ser hombres preparados doctrinalmente. Dice un autor, los diáconos deben estar bien instruidos en el misterio de la fe. ¿Por qué?
Aunque ellos no tengan la misión de enseñar, sin embargo, sería excesivamente absurdo desempeñar un puesto público en la iglesia de Cristo mientras se ignoran los elementos esenciales de la fe cristiana. Y más aún cuando ellos frecuentemente se ven obligados a dar un consejo y a impartir consolación a aquellos que están en necesidad. Clarísimo. Entonces la expresión limpia conciencia nos habla de una conciencia que no acusa a estos hombres de que ellos están viviendo vidas contrarias a la doctrina que ellos profesan creer. Ese es el énfasis puesto por Pablo. Resumiendo, hermanos, dijimos que un diácono debe tener una clara comprensión de las doctrinas que conforman nuestra fe, debe vivir una vida que se conforma a las doctrinas que ese hombre profesa creer. Su conciencia no lo acusa de hipocresía, esa es la idea. Dice el verso 10 de nuestro pasaje, y estos también sean sometidos a prueba, primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. No termina allí el texto, porque Pablo va a seguir después hablando de las calificaciones de este hombre y va a hacer un abordaje del carácter familiar, podríamos decir, de cómo es su gobierno en su casa, que ahora lo vamos a ver en detalle, pero en el medio del carácter personal y de la forma en cómo este hombre se conduce en su hogar, fíjense que está el llamado a la congregación de someterlos a prueba, sean sometidos a prueba. Entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Otra vez el énfasis puesto. Los hombres candidatos, hermanos, al oficio diaconal, claramente el mandato de la Escritura es que sean puestos a prueba por la iglesia. Y aquí es donde está el trabajo que tiene que hacer la congregación local de creyentes, los miembros de la iglesia. La iglesia debe observar la vida de estos hombres, cómo ellos se comportan. La iglesia debe observar el carácter de estos hombres. Si el carácter que ellos tienen se conforma a lo establecido por Dios en su palabra. Un creyente, hermanos, un hombre no probado, es un hombre no preparado para ocupar el oficio en la iglesia de Cristo. Repito ese principio, hermanos. Un creyente, o un hombre en este caso no probado, es un creyente no preparado para ocupar un oficio en la iglesia de Cristo. Los oficiales de la iglesia deben ser puestos a prueba primero, porque si no, la salud de esa iglesia, adivinen qué, cae en picada. ¿Por qué? Porque le dice llanamente, una iglesia es lo que sus pastores, sus diáconos y sus miembros son. Entonces, la salud del ministerio de la iglesia claramente es de vital importancia y es la misma congregación de creyentes la que debe velar para que en ese lugar estén hombres saludables, hombres que han sido probados y que han pasado la prueba de la iglesia. Entonces le dije, avancemos con las calificaciones del carácter familiar. Fíjense que el verso 12, saltamos allí el verso 11, ya nos vamos a concentrar, porque ese es un texto que ha sido de gran debate a lo largo de la historia y sigue siendo muy debatido en nuestros días, porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, nosotros podemos decir, no sabemos por qué Pablo puso ese verso 11 ahí, pero ahora vamos a tratar de descubrirlo, pero vamos a necesitar un breve tiempo para dedicarnos a eso. Me gustaría que saltemos al verso 12 y nos enfoquemos en las calificaciones del carácter familiar. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Los hombres que califican, hermano, para el ministerio diaconal, deben ser irreprensibles en su vida familiar y matrimonial. Esa es la idea. ¿Y eso dónde se va a manifestar? La irreprensibilidad del hombre en el área de la familia, ¿a dónde se manifiesta? En el trato que este hombre tiene con su esposa. Debe ser evidente por lo que Pablo está diciendo, debe ser evidente en la vida conyugal de ese hombre la fidelidad a su esposa. Pablo está hablando de fidelidad, con eso se refiere a marido de una sola mujer. La idea es que ese hombre que la iglesia va a poner en el diaconado, en todo lo que tiene que ver con su matrimonio, no puede ser cuestionado. Es decir, no podemos tener en medio nuestro un hombre que claramente es reprensible, es decir, tiene
algo de lo cual una persona pueda agarrarse en el área de la familia. Un hombre que puede ser cuestionado en cuanto a la fidelidad a su esposa. La idea de marido de una sola mujer nos habla de un hombre dedicado a su mujer, dedicado a su esposa. Es un hombre que es fiel a ella, no solo en lo sexual, sino que su mujer es una prioridad en su vida y la iglesia lo observa. Entonces, es muy amplio, el foco está puesto en lo sexual, pero no muere ahí, sino que va más allá. Y estamos hablando de que es un hombre que evidencia que su esposa es una prioridad en su vida. Es un hombre de una sola mujer, no solo en lo sexual, sino en todo sentido. Es un hombre que está dedicado en cuerpo y alma a su esposa. Y dice un autor, si un hombre no puede tener misericordia, ni siquiera para con su propia mujer, ¿cómo va a tener misericordia para con los necesitados de la iglesia? Ustedes imagínense un hombre que no reúne estas condiciones en cuanto al trato con su mujer. Un hombre así vamos a poner vamos a ordenar, vamos a reconocer en el oficio diaconal, en el misterio diaconal, no, hermanos. Debe ser un hombre, marido de una sola mujer, dedicado a su mujer es una prioridad, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y aclaro esto, hermanos y hermanas, la mujer debe ser una prioridad. Es un hombre que está dedicado en cuerpo y alma a su mujer. Pero como estamos hablando del oficio diaconal, o sea, estamos hablando de servir, la mujer nunca es un fin. ¿Se entiende? Porque a veces puede ser malinterpretado donde el hombre tiene que dedicarse a la mujer exclusivamente. No, tenemos que dedicarnos los pastores y diáconos a nuestras mujeres, pero no es un fin en sí mismo. Y las mujeres deben entender esto. ¿Eh? Las hermanas, a ver, ustedes están diciendo, wow, qué lindo que esto que el pastor está diciendo. Mi marido se debe dedicar exclusivamente a mí. Sí, eso es así. Pero ese hombre también tiene que dedicarse a servir a la iglesia, porque ahora vamos a tratar de desmenuzar un poco lo que dice el texto del versículo 11, del lugar del hombre, de la mujer, que en realidad lo hemos visto en detalle ya hace 2 años atrás, pero bueno, ahora vamos a recordar un poquito eso. Pero quiero hacer esa aclaración, hermanos. La escritura le enseña a todos los hombres por igual que deben ser marido de una sola mujer, deben ser hombres fieles a su esposa, en mente, cuerpo, alma, en todo lo que tiene que ver con tu ser como persona. Estamos dedicados a nuestra mujer, pero nuestra mujer no es un fin, ¿eh? No es que morimos ahí, no, sino que estamos viendo y contemplando, hermano, estamos contemplando el lugar de honor y de gran responsabilidad que el Señor nos ha otorgado a los hombres en la iglesia. Es terrible. Vimos Hechos 6 y dijimos, la primera distinción, busquen 7 varones, ¿eh? Varones. El Señor determinó eso, que sean hombres. Entonces, esa simple distinción, hermanos y hermanas. Dicho esto, sigamos avanzando, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Fíjense que este hombre no solamente es un hombre dedicado a su mujer en cuerpo y alma, sino que es un hombre que está gobernando bien. Cuando hablamos de gobernar bien, estamos hablando, la palabra, muchos autores se adhieren a esta idea, que la palabra original se puede traducir como excelente o puede ser excelencia. ¿M? Gobierna en lo que a él respecta, gobierna con excelencia, ¿no es cierto? Sus hijos y sus casas. Pablo enfatiza que los hombres que son considerados al ministerio diaconal deben mostrar competencia, deben ser hombres competentes en el gobierno de su hogar. Y ocurre lo mismo que con los pastores. No significa, no se demanda que los hijos de un pastor sean creyentes. No se demanda que los hijos de un diácono sean creyentes. Pero sí deben ser hijos que honren la autoridad de ese hombre que está gobernando ese hogar. Son hijos que honran la fe de su padre. Esa es la idea, tanto para un pastor como para un diácono. Pretender que los hijos de un pastor y que los hijos de un diácono sean creyentes es ponerle un, ¿cómo se diría? Un hipopótamo embarazado arriba de la espalda de ese hombre. Es un peso enorme, hermanos. Nosotros no podemos soportar semejante peso. Si nosotros predicamos el Evangelio a nuestros hijos, proclamamos a Cristo en nuestros hogares para con ellos, pero la salvación ¿de quién?
¿Qué dice Joel? La salvación, Joel 2, es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación no es del pastor, ni del diácono, ni de ningún hombre que gobierna bien un hogar. Entonces dijimos, gobernar bien un hogar implica que sus hijos lo tienen en alta estima, en alto respeto, honran su autoridad, honran su fe. El diácono debe mostrar que sabe gobernar y dirigir a los que están bajo su cuidado. ¿Por qué? Porque ellos gobiernan bien, dice el texto. ¿Y qué sería gobernar bien en aspectos prácticos? ¿Cuál es la palabra que rodea al oficio diaconal? Decíamos, sabiduría, prudencia. Entonces, si hablamos de gobernar bien, hablamos de un hombre que gobierna con sabiduría, con prudencia. ¿Y dónde se va a manifestar eso? En la forma en cómo él habla. Él da cátedra a los hermanos de la iglesia. No, eso se ve en su vida, en su carácter, en la forma en cómo trata a su mujer, en la forma en cómo está criando a sus hijos. Un diácono no puede ser un diácono un hombre que es gobernado por sus hijos o por su mujer. Un hombre que es gobernado por su mujer y por sus hijos no puede ser diácono, hermanos. Porque nosotros vemos el orden dado por Dios tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? En la iglesia. Lo vemos en el mismo hogar y hay argumentos teológicos detrás de eso. No es capricho ni machismo ni cosa por el estilo. Entonces el hombre es el que lidera, el que gobierna un hogar, no la esposa, no los hijos. Lamentablemente, nosotros hoy vemos esposas que tienen que ser padre, que tienen que ser madre, que tienen que ser todo en el hogar, y la raíz de eso está en Génesis, capítulo 3, la caída del hombre, ¿no es cierto? Mujeres donde no hay hombre en ese hogar y ella tiene que hacerlo todo. Pero estamos hablando de un hogar donde hay un hombre, donde hay una mujer, donde hay hijos, y ese hombre está ejerciendo un sabio gobierno de ese hogar. No es gobernado por su mujer, no es gobernado por sus hijos. Hay hogares, hermanos, donde los hijos encabezan el liderazgo de esa casa, lamentablemente. Los padres están sometidos a los caprichos de los hijos. Eso no es gobernar bien un hogar. Y un hombre así no puede estar en el oficio diaconal. Nosotros tenemos que poner sumo atención, tenemos que poner cuidado, observar eso, porque no podemos reconocer el liderazgo ni el oficio de un hombre en esas condiciones. Entonces vimos el carácter moral del diácono, vimos las calificaciones del carácter familiar. Ahora sí, metámonos en el problema que plantea el texto, que es el versículo 11. ¿Quiénes serán esas mujeres que están allí en ese pasaje? ¿Quiénes son? ¿Cuál es la identidad de esas mujeres que están? Porque fíjense que el verso 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, eso dice la Reina Valera 60. La nueva traducción viviente es interesante porque dice, de la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. ¿De qué mujeres está hablando? ¿Estará hablando de las mujeres de los diáconos? La nueva traducción viviente está diciendo sus esposas. Bueno, yo no quiero meterme en el detalle porque nos llevaría mucho tiempo y creo que no amerita. Después, si quieren, hablamos ahí abajo si hay alguna hermana que queda con duda. Pero rápidamente, a ver, hay personas o hay una corriente, podríamos decir, de interpretación o de pensamiento que consideran que aquí se está hablando de mujeres diaconisas. ¿Eh? Es como decir, bueno, hay como eh, una tercera categoría de oficio. ¿Por qué? Por los conectores que se está usando. Los conectores a veces son un problema cuando interpretamos el texto bíblico. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 a 7. El que anhela el obispado, buena obra desea. Y ahí se empieza las calificaciones de quién? Del pastor. Verso 8, conector número 1. Asimismo, ¿qué pasa? ¿De quién va a hablar ahora? Del oficio diaconal. Y, y está poniendo en comparación con el oficio pastoral. Y llegamos al verso 11 y ¿qué nos dice? Asimismo. Entonces algunos entienden, claro, acá está hablando de otro oficio. ¿De qué oficio? Un oficio ejercido por las mujeres. ¿Y quiénes son esas mujeres? Las diaconisas de la iglesia. Bueno, algunos creen eso.
de mujeres que son elegidas oficialmente como diaconisas por la iglesia. Bueno, la- los que tradujeron la nueva traducción viviente, ellos creen que no son diaconisas, sino que son las esposas de los diáconos, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, hay otra postura, ¿no es cierto?, donde se afirma que Pablo está hablando de un grupo de mujeres de la iglesia que apunta a las mujeres de los diáconos, pero también a las mujeres de los pastores. ¿Por qué? Porque está hablando de la mujer en el contexto del oficio diaconal y oficio pastoral, entonces sin duda está hablando de estas mujeres. Bueno, esas son las posturas, hermano, que hay y que hubo a lo largo de la historia de la iglesia, podríamos decir. Em, Hay, sin meterme tanto en el detalle, pero hay como dos argumentos. Hay muchos que dicen, no, no, pero la palabra, porque la Reina Valera traduce como diaconisas eh, algunos textos donde se identifica y se nombra mujeres. Nosotros ya vimos en el primer sermón, en el panorama bíblico, que la palabra griega original tiene variaciones en el texto griego. Entonces, muchas veces cuando se traduce diaconisa, está hablando de alguien que sirve a la iglesia, una mujer que estaba sirviendo, que tenía una labor de servicio y que la escritura, el Señor, porque Él quiso, nos dejó registro del ejemplo que algunas mujeres representaron en la iglesia. Los que creen, por ejemplo, que se habla de las esposas de los diáconos y no de las esposas de los pastores, em, hay un argumento que es interesante porque fíjense que el, el argumento, digamos, más fuerte es que la mujer no puede ser considerada por ser esposa del pastor como pastora, pero sí tal vez la mujer del diácono puede ser considerada como diaconisa. Entonces, ellos reconocen que a veces las mujeres de estos hombres se involucran, ¿no es cierto?, en el ministerio de sus maridos. Ese es un argumento. Y otro argumento es precisamente el liderazgo masculino que Pablo le está dando, el renombre que le está dando al liderazgo masculino en la carta, por lo cual no sería correcto decir que se está ordenando oficialmente a diaconisa, sino son las mujeres de estos hombres. Bueno, ¿cómo tiramos por tierra esas posturas y para no confundirlos? Vimos en Hechos 6, hermanos, que los apóstoles dicen claramente, yo por eso le dije al principio el énfasis de esa primer distinción, 7 varones, 7 hombres que ejerzan la diaconía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros arribamos? Yo le voy a decir cuál es mi postura y que creo que se alinea a la escritura y a la de otros muchos hombres serios que han interpretado este texto, digamos. Cuando Pablo está hablando de mujeres, no se refiere de manera especial a la mujer de los diáconos, de manera exclusiva. No se refiere de manera exclusiva a la mujer de los pastores, sino que se está refiriendo a mujeres dentro de la congregación. Dentro de ese grupo puede haber mujeres que sean las esposas de los diáconos o las esposas del pastor, pero no de manera exclusiva, sino que son mujeres que en algún momento de sus vidas, ¿no es cierto?, comenzaron a asistir a los diáconos, a hacer un trabajo cercano al oficial de la iglesia, que puede ser un diácono en este caso. Em, entonces, son mujeres que no pueden ser consideradas diaconisas en un sentido oficial, pero son mujeres que están a disposición de estos oficiales de la iglesia, ¿no es cierto? Y esas mujeres que van a estar allí también a disposición de estos hombres, tienen que cumplir con ciertas condiciones y que son las condiciones que se establecen en la escritura. Pero no quiero ir todavía a las características de las mujeres, quiero nomás mostrarle, por ejemplo, el caso de viudas, que en la iglesia de Éfeso eran viudas claves. Y Pablo dice, a esas mujeres ténganla presente en la misma instrucción. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, verso 9 dice,
¿Qué viuda va a ser tenida en cuenta para cuidarla, para sostenerla? Aquella viuda que ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Es decir, viudas que se caracterizan ¿por qué? Por su servicio, por la diaconía que ellos ofrecieron a la iglesia durante su vida y que ahora son ancianas, que ahora están en estado de vulnerabilidad porque han quedado viudas, no tienen quien las sostenga, quien las cuide. Entonces, dice Pablo, pon el foco en esas mujeres. Podríamos decirlo con otras palabras, poner el foco en esas mujeres que siempre estuvieron al lado de los diáconos, sirviendo con ellos incansablemente, haciendo toda buena obra. Esa sería la idea, hermanos, correcta de interpretación de este texto. No debe extrañarnos que en muchas ocasiones las esposas de los diáconos se involucren en el servicio a los santos. Puede ser que la esposa de un diácono esté involucrada íntimamente con el servicio a la iglesia del Señor, pero esa no es una regla. Nosotros no debemos ver que la mujer del diácono o la mujer del pastor tiene que estar sí o sí involucrada en la diaconía, ¿no?, de la iglesia de manera exclusiva. No, hermanos. No necesariamente las esposas de los diáconos son diaconisa y no necesariamente como ocurre con qué cosa, con la esposa del pastor. No porque el hombre sea pastor, ella va a ser pastora. Pero sí el texto reconoce que hay mujeres que sin tener el título oficial de diaconisa están trabajando a la par de estos hombres, están sirviendo a la congregación. Muy bien, hermanos. Otra aclaración. Hay hermanas muy buenas de la iglesia que son hermanas muy fieles al Señor, pero no tienen tal vez, o la distinción de ella no es el don de servicio. Ahora, ¿por qué es importante esta aclaración? Porque tal vez una hermana, bajo esas condiciones, tenga un marido que es diácono. ¿Se entiende? ¿Por qué nosotros no tenemos que atar esto y condenar tal vez, o tener falsa expectativa sería la palabra, de que la mujer del diácono tiene que ser una diaconisa no oficial, pero diaconisa al fin? No, porque hay hermanas que no tienen el don de servicio, pero son hermanas fieles, son hermanas piadosas, son hermanas de buen testimonio, que pueden llegar a tener un esposo diácono y no necesariamente ellas tienen que estar en esa labor involucradas. Esa es una aclaración importante. Bien, otra aclaración. Las esposas de los pastores ni las esposas de los diáconos son miembros excepcionales de la iglesia. Esa es otra expectativa que nosotros a veces tenemos que bajar, ¿no es cierto?, a tierra. Las esposas tanto de pastores como de diáconos son miembros de la iglesia igual que cualquier otra hermana que es miembro de la iglesia. No debemos asignarle un rol especial a la esposa de un pastor o a la esposa de un diácono. A veces se idealiza eh, porque es esposa de un pastor o porque es esposa de un diácono, se idealiza a la mujer, pero la realidad, yo siempre le digo, bueno, algunos, he hablado con algunos hermanos de acá, la mujer que yo pastoreo de manera exclusiva es mi mujer, es mi esposa. Entonces, es probable que a alguna hermana yo le aconseje hablar con mi esposa, pero en realidad a muchas hermanas yo le he aconsejado hablar con otra hermana de la congregación. ¿Por qué? Porque también hay mujeres sabias en medio nuestro, hay mujeres maduras, y no necesariamente porque sea la esposa de, tenga que un carácter especial o revista su persona de... No, al momento de un consejo podemos ir a la esposa del pastor, podemos ir a la esposa de un diácono, o podemos ir en realidad a una mujer madura, esa es la idea, que puede ser la esposa de uno, de otro, o cualquier hermana en la fe de la congregación. Muy bien, hermanas, seguimos avanzando. Fíjense que el texto dice, verso 11, sean honestas. Ya hemos hablado acerca de la, ya hemos hablado acerca de la calificación de honestidad cuando vimos ahí el carácter del diácono. Las mujeres deben tener la misma, estas mujeres deben tener las mismas características, pero
se agrega algo que no se dice de los hombres. ¿Eh? ¿Y cuál es? ¿Mm? Qué bárbaro, ¿no? No calumniadoras. ¿Eh? Algunos me miran y se ríen. ¿Por qué no se dice eso de los hombres? Bueno, le voy a dar una palabra de consuelo. Sin doblez también implica no ser chismoso para el hombre. Yo les hablaba antes de tener una sola palabra, ¿no es cierto? De hablar verdad. Tú sí sea sí, tú no sea no, pero también la connotación, porque hay hombres chismosos. En el género masculino hay hombres calumniadores. Bueno, acá la palabra es fuerte cuando se dirige a las mujeres porque hay un énfasis puesto. La palabra calumniadora, la traducción literal, ¿ustedes saben cuál es la palabra griega que está detrás de calumniadores? ¿Quién lo sabe? Diablo, diablo. Ustedes saben que Pablo está diciendo que no sean diablas. Es fuerte. Ahora, ¿qué es lo que hace el diablo, hermanos? ¿Qué es lo que hace? Él es el acusador. ¿Quién dijo eso? Ah, muy bien, Nati. Él es el acusador de nuestras almas. Entonces Pablo está diciendo, aquellas mujeres que van a asistir a los diáconos, aquellas mujeres que van a estar involucradas en el servicio, deben ser mujeres que no sean como el diablo, que sean reconocidas por acusar a los hermanos, por el ministerio que estas mujeres van a desempeñar, que van a estar en contacto con hermanos, deben ser mujeres prudentes, como dice allí, mujeres honestas, no calumniadoras, sobrias, deben ser mujeres fieles en todo, no chismosas, tienen que ser mujeres que saben cuándo tienen que hablar, saben cuándo tienen que callar. Eso es importante en el carácter de estas mujeres, hermanos. Pueden ser hermanas muy discretas, puede ser una hermana que está muy involucrada en el servicio de la iglesia, pero si es calumniadora está haciendo el trabajo de Satanás. Y mujeres así, por más que no estemos hablando de una ordenación oficial, debiéramos ser muy cuidadosos en dejar que mujeres con estas características se involucren en el servicio no oficial de la iglesia. Es decir, yo veo una hermana súper dedicada a los hermanos, a los necesitados y todo, pero esta hermana tiene esta condición, lamentable en su carácter. Bueno, la hermana debe ser confrontada y debemos velar y cuidar que no se involucre en el servicio de la iglesia, porque probablemente va a haber mucho daño, va a hacer mucho daño al cuerpo del Señor. Bien, hermanos, dicho todo esto, hemos visto el carácter personal del diácono, el carácter familiar, la identidad de estas mujeres, quiénes eran, si eran esposas de pastor, de diácono, no, son mujeres, dijimos, que se involucran en asistir a los diáconos, en trabajar en la diaconía de la iglesia, no de manera oficial. Y fíjense que, a modo de conclusión, versículo 13, Pablo va a cerrar con lo que podríamos llamar el galardón del diácono, la recompensa del diácono. Los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense que Pablo está concluyendo esta línea de pensamiento hablando de esa recompensa que recibirán los diáconos fieles. Los hermanos que van a ejercer de manera fiel el diaconado, dice Pablo, ganan para sí, tanto de los hermanos de la iglesia como de parte de Dios, un grado honroso. Dios los va a honrar, es la idea. La reputación de fidelidad de estos hombres se acrecienta no solamente ante los ojos de los hombres, ante los ojos de la iglesia, ante los ojos de los hermanos, sino ante los ojos de Dios. Y eso resulta en mucha confianza. El énfasis que Pablo está poniendo es un diácono fiel, un diácono al cual su conciencia no lo acusa de ser irresponsable, de ser reprensible, su conciencia no lo acusa de falta de misericordia, su conciencia no lo acusa de ser negligente en su trabajo, que es lo que gana, dice, mucha confianza en la fe que es de Cristo Jesús. Muy bien, hermano, conclusión. Vimos en la escritura que la formación de este carácter, de este tipo de carácter, es un proceso, no es algo que esto surge de la noche a la mañana. En la calificación del pastor
se va a utilizar una palabra que acá no aparece, pero la idea sí está implícita. ¿Y cuál es la palabra que se usa para un pastor? No debe ser un neófito. Bueno, no está puesta esa calificación para el diácono, pero claramente no podemos poner a un neófito en el oficio diaconal también. Y ahí eso está implícito donde, mismo, en ese conector que vemos tanto de un texto como del otro. Entonces, este tipo de carácter es un proceso, es un trabajo serio, no es algo místico tampoco, no tenemos que buscar características súper especiales en los hombres, debemos evaluarlo conforme lo establece la Escritura. Si vemos eso en la vida de los hombres, claramente pueden ser reconocidos. La gran mayoría de los requisitos que nosotros vimos de estas calificaciones son para todos los creyentes por igual. Eso que quede claro, hermano, principalmente no para los hombres que van a ejercer un oficio o el otro, pero Primera de Timoteo nos muestra el retrato de lo que es. Primera de Timoteo 3, del 8 al 13, nos va a mostrar el perfil, el retrato de lo que es un hombre y una mujer fiel a Cristo, fiel a su palabra. Entonces, todo hombre de la congregación, toda mujer de esta iglesia debe evaluar su vida a la luz de estas calificaciones. Y lo que les dije al principio, se lo vuelvo a repetir ahora, los pastores no imponemos diáconos, sino que la tarea de los pastores es guiar a la iglesia en el reconocimiento de estos hombres. Es un proceso que debe hacerse, dijimos al principio, en oración y en dependencia del Espíritu Santo. Y la iglesia debe estar vigilante, observando, poniendo a prueba a estos hombres. Los diáconos, los oficios, tanto de pastores como diáconos, son un regalo de Cristo, hermanos. Un regalo de Cristo a la iglesia. Y eso nos demuestra a nosotros que Cristo sigue y continúa cuidando y preservando a su iglesia a través de hombres simples, de hombres comunes, frágiles y débiles, pero hombres que tienen este carácter, hombres que están siendo conformados al carácter de Cristo. Y ese es un privilegio, hermano, que nosotros tenemos como iglesia local, es un privilegio que tenemos los hombres de unirnos, los hombres puntualmente, que son los que van a ocupar esos oficios. Es un alto privilegio que tenemos de unirnos en ese trabajo, en esa labor que el Señor está haciendo de cuidar y de preservar a su iglesia. Por lo cual, oremos, hermanos, oremos como iglesia local para que el Señor levante hombres fieles, que levante verdaderos diáconos, que sean hombres conforme a su corazón, no perfectos, pero que sí puedan servir al Señor y a su iglesia con temor y temblor. Y si hay algo hermoso y digno de destacar, hermano, del ministerio diaconal, es que a través de estos hombres nosotros vamos a ver a Cristo manifestando su amor, su misericordia, su cuidado, Señor, para nuestros hijos. Y no hay nada más digno que el Señor le permita a un hombre hacer, ¿no es cierto?, que servir en un oficio tan digno, tan importante como este.